bendiga en este momento tan especial. Una vez más damos gracias a Dios que nos permite, como siempre, bendecir tu vida a través de tu programa Regalo de Vida. Me gozo. Una vez más saludo a todos los pastores, ministros, todas las personas que nos siguen, todos los hermanos y amigos que no solamente nos siguen, sino que oran por este ministerio y comparten nuestros videos. Ha sido una gran bendición en todo Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en diferentes partes del mundo. La gente está siendo bendecida y hablando del impacto que ha causado Regalo de Vida a sus vidas. Así que vamos a aprovechar la oportunidad y estaremos compartiendo un tema de sumo interés, de suma importancia, y el cual está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, verso 11, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Amén. Gloria a Dios. Dios añada bendición a su palabra. Estaremos hablando bajo el tema ante el gran trono blanco. Este tema de suma importancia, un tema que ha impactado mi vida, un tema que es un trastorno en el mundo espiritual y es un evento grandioso que acontecerá y para muchos será de dolor, será de llanto, será de tristeza. Muchas personas cuando hablamos de lo que es un tribunal, un trono, y hablamos de juicio en esta ocasión, muchas personas han tenido la oportunidad de presentarse ante un tribunal donde hay un juez, donde hay una sala, donde hay diferentes abogados, donde se presentan abogados de la defensa y de la acusación. Muchos de los que están viendo este video han tenido la oportunidad de ser no solamente ojos visores, sino de ser testigos de un caso determinado de una persona. Entendemos que cuando hablamos de juicio, hablamos de que una persona ha cometido infracciones y ha violentado las leyes establecidas. En diferentes países y estados hay diferentes tipos de penalidad en cuanto a lo que son las transgresiones de la ley. Por ejemplo, cuando una persona viola a una persona, en el caso de las violaciones a infantes o mujeres o niños, esta persona tiene un juicio que antecede a su condena para determinar el tiempo, los años que esta persona pasará en una prisión. Asimismo, cuando una persona los encuentran con estupefacientes o narcóticos, sustancias prohibidas, esta persona también se le juzga en un tribunal para ser sentenciado debido a los hechos que han cometido. Si analizamos la conducta o las leyes de nuestro país, República Dominicana, cuando la pena máxima son simplemente 30 años, para un homicida o cualquier tipo de caso, por grave que sea, la persona adquiere una pena máxima de 30 años, cuya apelación puede degradarse o rectificar aquella pena. Cuando hablamos de todo esto es para hacerle entender lo que es un juicio, lo que es el juicio que se determinará en el reino de los cielos, ya que este juicio que hemos empezado a leer en el libro de Apocalipsis, llamado el gran trono blanco, donde muchas personas han tenido errores acerca del mismo. Cuando hablamos del gran trono blanco, hablamos de un juicio, de un ajusticiamiento, donde un juez justo y verdadero estará juzgando la causa y el pecado de las personas que serán condenadas y unas que ya están condenadas en el infierno. Cuando hablamos de esto, no es para salvar a nadie en aquel juicio. En aquel juicio nadie será inocente. En aquel juicio no habrá una defensa para aquellas personas que puedan decir, como en la tierra, que vemos que en estos países y en este mundo los jueces se venden, los abogados son comprados a causa del dinero. Hay injusticia, pero nuestro Dios es un Dios justo.
donde leímos la palabra, dice que había un trono blanco y sentado estaba él. Y delante de él huyeron el cielo y la tierra y ningún lugar se abrió para ellos. Era un momento de ira porque el Dios de amor, el Dios que se había presentado a la humanidad, el Dios amoroso, el Dios que había dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Había llegado el momento de la sentencia de la raza humana, de todo aquel que había rechazado y le había dado la espalda a nuestro Dios. La Biblia tiene parámetros, tiene leyes, tiene palabra donde Dios establece que todas las personas que cometen un pecado tienen derecho al arrepentimiento, pero todo esto tiene un límite, todo esto tiene un momento. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para propiciación de pecado, pero todos los transgresores que no han creído al Hijo de Dios, todo aquel que se ha entregado a pecado, a vergonzoso, entonces tendrá que verse cara a cara un día ante el gran trono de Dios. Nos dice la palabra, bendito Dios, en el libro de Primera de Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí nos da una definición de qué tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Aquí dice que los afeminados, todas aquellas personas que no son homosexuales, sino que tienen una conducta como tales, esas personas no heredarán el reino de Dios. Muchas veces decimos, ese niño nació con una vena, ese niño nació así de esa manera. Hay amanerados, hay niños que lo ven los padres usando vestidos, poniéndose tacos de la madre y decimos qué lindo se ve, lo vemos como un juego y el diablo se posiciona y lo posee esos niños y llegan a un extremo de convertirse en homosexuales, en lesbianas, en transgénero. Y la Biblia dice que ellos no heredarán el reino de Dios. Dice que ni los fornicarios, toda persona que fornica, toda persona que comete este pecado, el cual la Biblia lo llama como un pecado de muerte, ya que se ejecuta con el cuerpo. Cuando hablamos del adulterio o de la fornicación, uno es el tener relación sin estar casado y el otro estando casado cometiendo un acto de adulterio. O sea, usted tiene su pareja, usted le ha fallado, usted se ha ido con otra mujer o esa mujer se ha ido con otro hombre, ha cometido un pecado, pero tiene derecho a arrepentimiento, tiene derecho a un perdón. Cuando nos humillamos delante de Dios, el Señor pasa por alto esta ofensa, entonces te perdona porque Él envió a su Hijo para perdón de los pecados. Pero cuando persistimos en el pecado y no hay arrepentimiento, entonces tendremos que vernos cara a cara con un juicio para determinar la sentencia por la cual nos están juzgando. Dice la Biblia también, gloria al nombre de Jesús, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Los que se echan con varones no son más que esos homosexuales que hemos hablado. Personas que han decidido dejar sus parejas, personas que han decidido no tener relaciones con mujeres, sino con hombres, lo que es la homosexualidad, un pecado que actualmente arropa, impacta el mundo entero. La Biblia da una serie de personas que no van a heredar el reino de Dios. Hablando de los idólatras, la Biblia dice que Dios aborrece al idólatra. La Biblia especifica en Éxodo 20, donde Dios habla acerca de los mandamientos, de que no nos haremos imagen ni semejanza de lo que esté en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, primera, segunda y tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El idólatra aborrece a Dios. Uno de los pecados que Israel y las naciones cometían era de irse tras dioses ajenos. Y si analizamos aquí en el mismo Corintios 6:10 dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos los ladrones, y ladrón no es solamente aquel que se mete a un banco, hay ladrones que se roban el tiempo de Dios.
Hay ladrones que se roban las ofrendas de Dios. Hay ladrones que se roban el diezmo de Dios. Hay ladrones que no le dan a Dios la alabanza. Hay gente que llega tarde a la iglesia y siempre se justifica, y eso es robarle el tiempo de Dios. Jesús dijo en una ocasión, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Nos hemos enfocado en que el ladrón es aquel que se mete en un banco, que atraca, que hace un sinnúmero de actos. Bendito Dios. Pero aquí no especifica de ladrón en el término general. Y cuando hablamos de los borrachos y los avaros, hablar de una persona que constantemente se embriaga, donde la Biblia dice que no gastemos nuestro dinero en lo que no es provechoso. Personas que han dejado a su familia pasar necesidades, vicisitudes, y que han querido ahogar sus penas en este tipo de pecado de la embriaguez. Los avaros, personas que siempre anhelan tener más y más, personas que siempre desean tener aún lo que no es de ellos, personas que continuamente quieren más y más y más y más y enriquecerse a toda costa, cuando la Biblia dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero, por la cual muchos se extraviaron y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué es necesario que hablemos de todo este tipo de personas para llegar a lo que es el juicio del gran trono blanco? Porque para hablar de un juicio necesitamos hablar de evidencia, necesitamos hablar de prueba, porque nuestro Dios es un Dios justo y Dios no va a juzgar a nadie sin haber cometido pecado. Hay gente que han confundido el trono blanco con el gran tribunal de Cristo, y el tribunal de Cristo solamente es para creyentes redimidos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo y que nos hemos guardado en integridad para el Señor. El Señor dijo una palabra que será confrontada en aquel lugar, que el que lo negare delante de los hombres, Él lo negará delante de su Padre que está en el cielo. En aquel juicio, Jesucristo estará presente, porque Jesús fue quien murió en la cruz. A Jesucristo fue que rechazaron, y como Él fue rechazado, Él estará en aquel lugar, para que todos aquellos que fueron en la tierra y lo rechazaron, tendrán que verle cara a cara. Y si aquí en la tierra, cuando una persona comete un pecado o comete una transgresión de la ley, es sentenciado en base a las pruebas, imagínense en el cielo que habrá prueba y con justicia, porque nadie será sentenciado sin haber tenido ninguna transgresión. Aquí la Biblia especifica que el libro de la vida fue abierto y otro libro fue abierto donde todas las cosas que se cometen o se hacen están escritas. Yo me imagino, utilizando la imaginación, cómo sería proyectada en aquel lugar las escenas donde hombres y mujeres en un culto le preguntaron, ¿usted quiere a Cristo? Y le decían que no. A mí me apena cuando en una campaña, en una actividad, cuando a una persona se le dice, ¿usted quiere a Cristo? Y la persona dice, no. No me están rechazando a mí. No te están rechazando a ti como predicador. Están rechazando a Jesús. Él dice que el que a mí me recibe, lo recibe a Él. Y que el que a mí me rechaza, está rechazándolo a Él. Por lo tanto, todas aquellas personas que de una manera u otra prefirieron seguir en su vanagloria de este mundo, que decidieron irse detrás del alcohol, de la droga, de la prostitución, del lesbianismo, de la homosexualidad, personas que le hablaron y le dijeron, busca de Cristo, sigue al Señor, Cristo quiere cambiarte, Cristo quiere cambiar tu vida, el Señor tiene una oportunidad para ti, hoy puede ser día de salvación, Dios te está hablando en este momento. Así muchas veces el Señor presentará en aquel lugar a aquellas personas que se le habló del Señor, aquellas personas que fueron a una iglesia, pero no la aceptaron. Aquellas personas que la invitaron y dijeron yo voy, pero no fueron. Aquellas personas que le entregaron un tratado en su mano, lo envolvieron, lo arrebataron y lo tiraron al piso. Aquellas personas que nunca tuvieron tiempo para ir a una iglesia y sentarse y decir, Señor, yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. En aquel lugar dice que estaban los muertos grandes y pequeños. En aquel lugar no había una distinción donde habían ricos, pobres, clase media. La Biblia no dice eso. Dice que habían muertos grandes y pequeños. En una ocasión alguien me preguntaba que por qué dice que habían pequeños.
Aquellos pequeños que estaban ahí eran jóvenes y niños que habían alcanzado o han alcanzado el uso de razón. Niños que ya tienen conocimiento de lo bueno y de lo malo y que no han sido instruidos en el camino del Señor. Y otros que sí han sido instruidos, pero se han desviado, se han dejado llevar por la corriente de este mundo. Joven que me escucha, hombre que me escucha, mujer de Dios, usted amigo que nos está escuchando, nos está sintonizando en este su programa Regalo de Vida. No permite encontrarse en este juicio, en este tribunal. Este no es un juicio cualquiera. Este es un juicio triste. Es un juicio doloroso. Es un juicio donde no hay piedad, donde no hay misericordia. Es un juicio donde la gente lamentará, llorará. Donde la gente querrá una oportunidad. Donde la gente ansiará poder que se le predique nuevamente. Pero ya será tarde. Esta es la muerte segunda. Esta es la persona que han resucitado en la segunda resurrección, donde la Biblia dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad de ellos. Como decía acerca del tribunal de Cristo, iglesia que me escucha, el tribunal de Cristo es un lugar para gratificación, para coronación, es un lugar para exaltación, para dar a conocer el trabajo que hemos hecho en la tierra. Es para dar a conocer el trabajo que hiciste en la obra del Señor, los talentos que te entregaron, los talentos que pusiste a funcionar. Esto acontecerá después del arrebatamiento de la iglesia. Pero qué triste que el gran trono blanco, después del milenio, después de Satanás haber sido encadenado y suelto, acontecerá el juicio del gran trono blanco. Es penoso que en aquel lugar cosas vergonzosas que se han cometido, pecados ocultos que nadie sabía, hombres que fueron infieles a sus esposas y nadie supo esto, en aquel lugar serán desenmascarados. Hombres con familia que han estado practicando la homosexualidad y delante de esta sociedad se presentan como hombres, pero tienen un deseo desenfrenado en su vida. Jóvenes que han mentido a sus padres, que han robado en oculto, que han hecho actos vergonzosos, que han deshonrado a sus padres, cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días te sean alargados sobre la tierra. Te digo todas estas palabras para que entiendan que no ha sido por falta de oportunidad si te pierdes, sino que si te pierdes ha sido por negligente, porque no ha querido seguir el camino del Señor, porque ha dudado de la salvación. Jesucristo dijo que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a los que creen en Él le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios. Tú puedes ser un heredero del reino. Usted puede estar en el tribunal de Cristo. Usted puede estar en la boda del Cordero. Usted puede disfrutar del cielo nuevo y tierra nueva. Pero en el juicio del gran trono blanco solamente hay llanto, dolor, tragedia. Porque cuando sean abiertos los libros, y yo decía, ¿por qué el libro de la vida? Y el Señor me ministraba. Es que tiene que haber evidencia de que su nombre no está inscrito en ese libro. Es que necesitamos tener evidencia de que Dios es justo. Dios no va a sentenciar a nadie. Usted será sentenciado si no crea la palabra del Señor. Dice la Biblia que el que a Cristo lo rechace, el que no cree ya ha sido condenado. El problema es creer, es que si tú no crees que Cristo murió, que resucitó al tercer día, ya has sido condenado. Tienes que arrepentirte y reconocer que Cristo, como autor y dador de la vida, es el Padre y que Él vino para darte vida. Cristo vino para redimirte. Y yo hablaba de los tribunales seculares o tribunales aquí en la tierra, donde la pena máxima en Dominicana son 30 años, donde en otros países se sentencia a 100 años, a 500, a cadenas perpetuas. Pero este juicio es eterno. Es un juicio donde dice que los muertos que habían muerto en el mar lo devolvió. Personas que nunca aparecieron, personas que sus cuerpos no fueron hallados, que fueron deshechos, que murieron en embarcaciones, aquellos que han muerto en el Triángulo de la Bermuda, aquellos que han muerto en guerra, primera, segunda, guerras mundiales, personas que han muerto en diferentes formas, que se han ahogado, no han aparecido nunca, pero sí se pierden. En aquel entonces resucitarán para vergüenza y confusión perpetua.
Mas si esas personas murieron y aceptaron a Cristo, resucitarán cuando suene la trompeta, pero para gozar de la corona de vida. Quiero decirte que asimismo, como en los países ponen condena, quiero decirte que habrá una condena. Lo más lamentable de esto es que serán atormentados por los siglos de los siglos. Lo más lamentable es que es en el lago de fuego, donde hay densas tinieblas, donde las tinieblas son tan densas que se pueden palpar de tan fuerte, donde las tinieblas causan furor, miedo, donde los gritos insaciables, donde la sed insaciable invade a las personas, donde el dolor toca los corazones, donde no hay esperanza. Dice que serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Y en el libro de Isaías hay una palabra que dice que gusanos serán su cama y gusanos lo cubrirán. En el infierno hay densas tinieblas, las cuales son palpables. Son tan fuertes las tinieblas que pueden tocarse y hay una oscuridad impresionante donde la gente es ahogada por los llantos, porque es el lago de fuego, la consumación total, donde también Satanás, el falso profeta del anticristo, serán lanzados juntamente con la muerte. Ese espíritu que viene a buscar las vidas que se van sin Cristo, la muerte, es el mismo que será atormentado de día y de noche. Dice la misma palabra que el Hades, el Seol, entregaron a los muertos. Cuando hablamos del Hades, hablamos del dios griego que era encargado de transportar los muertos, o el dios encargado de la morada de los muertos. La palabra Hades es en griego, refiriéndose a este dios, y Seol en hebreo, que es tumba, infierno o morada de los muertos. Las dos aluden a lo mismo en diferentes lenguajes. Lo que quiero darte a entender con esta ilustración y llevarte al terreno, que entiendas que en este juicio es un juicio total de condenación, donde la condena es eterna, donde serán atormentados por los siglos de los siglos, donde no hay descanso, donde tu propia mente, donde tu propia conciencia te atormenta día y noche, donde la conciencia te dice, acuérdate que te invitaron a la iglesia y tú nunca quisiste ir, donde mientras estabas en deleite, en placeres, bebiendo, veía a los cristianos como fanáticos, donde veías a un cristiano, le faltabas el respeto, lo bochornabas, donde quizás te levantaste contra tu vecina, tu vecino que te predicaba, cuando quizás lo viste como un insoportable, cuando quizás te burlaste de él, porque cuando te burlas de un hombre o una mujer de Dios, está burlándote de Cristo, está burlándote de aquel que pagó el precio. Cristo no quiere que nadie se pierda. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso quise hablarte del trono blanco en este día. Quise hablarte para que entiendas que hay juicios, que así como hay placeres, que así como hay deleites, dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero concluir con esta parte. Recientemente recibí un video donde fui impactado con el mismo. Y Dios me trae palabras, me trae testimonios, me trae cosas como esta para que la comparta con ustedes. Recientemente recibo un video donde un hombre está testificando y él está llorando diciendo de que él le ora al Señor, le oró a Dios para que Dios le mostrara el arrebatamiento de la iglesia. Y él dice que él quería experimentar, pero que él quería que Dios le permitiera quedarse, a ver qué se sentía quedarse. Y dice que Dios le llevó en el espíritu y lo elevó. Y cuando Dios lo eleva, él ve a Satanás de un lado y le pregunta al Señor que qué es esto, y dice Satanás. Pero más adelante se presenta Jesús como el novio a buscar la iglesia. Y dice que él veía a este ser resplandeciente, hermoso, precioso, y que veía una boca en forma de trompeta que nunca había visto. Y él lo comparó con lo que dice la Biblia en Tesalonicenses, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice él que cuando esa trompeta sonó, fue algo impresionante. Él nunca había escuchado un sonido de trompeta como ese. Eso estremecía la tierra. Y dice que él veía cómo de los cementerios salían los cuerpos
para irse en el arrebatamiento. Cómo él veía que de las cárceles salían los presos que se habían guardado para el Señor. Cómo él veía que la gente era elevada. Pero lo más que le impresionó, él decía la gran cantidad que se había quedado. ¿Cuánta gente se había quedado? Él dice que cuando la iglesia fue levantada, dice que quedó un silencio, que quedó un desorden. Y dice que ese gozo y esa sonrisa y esa paz que él sentía y que sentimos nosotros con el Espíritu Santo en este lugar, dejó de existir. Dice que es como si la vida hubiera dejado de existir, porque el Espíritu Santo se había ido, ese motor que movía al ser humano, ese motor que te hacía reír, ese espíritu que te guía a toda verdad. Este hombre dice que cuando el Señor le mostró todo esto y los caos, los aviones que caían, los barcos que quedaban sin capitanes, los accidentes catastróficos, y toda la gente lloraba, y la gente lloraba por sus familiares, por sus amigos, por la desesperación que embargaba al mundo. Él dice que Dios le permitió regresar a la tierra. Y dice que tuvo que llamar pastores, llamar personas que oraran por él. Porque fue tan fuerte lo que él sintió, como él se quedaba. Dice que duró 3 meses con una sensación tan fuerte que no podía comer, que no podía dormir, porque nunca había experimentado algo tan fuerte. Quiero decirte que te prepares, iglesia. Quiero decirte, amigo, que estás viendo este programa, que prepares tu vida con Dios. Cristo viene pronto, las señales son inminentes y habrá un juicio, habrá juicio. Pero este juicio que te hemos hablado en este día es un juicio terrible, que con palabras no podemos describirlo. Hemos tratado de hablarte para llegarte a un nivel de conocimiento, pero ningún efecto de Hollywood podrá llevarte a ti al entendimiento de lo que será ese día. Será un día de vergüenza, un día de donde hombres y mujeres de la alta y de la baja sociedad estarán en la misma condición. Personas que tendrán que escuchar tantas cosas y la gente se sorprenderá a su lado escuchando lo que ellos hacían en oculto. Dice la Biblia que vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en oculto. Dios te bendiga en este momento. Dios bendiga tu vida. Doy gracias a Dios que me permite compartir una palabra como esta. Esta palabra ha nacido en el corazón de Dios. Cada palabra que traemos es de parte de Dios. No es con la intención de dañarte, sino con la intención de bendecirte. Porque sé que Dios ministrará y ha ministrado tu vida. Hemos recibido testimonio impresionante de personas. Puedes escribirnos, testificarnos lo que Dios ha hecho contigo a través de nuestro programa, a través de cada palabra. Puedes escribirnos en las redes y sé que serás de bendición. Gracias por tus oraciones. Damos gracias a Dios. Padre, en este momento oro a ti, Señor, por cada una de las vidas que todavía no te han conocido. Las almas que todavía no han tenido la oportunidad, Señor, de recibirte como único y suficiente Salvador. Todas las personas, Señor, que de una forma u otra, oh Dios mío, están apartados de ti, aquellos que se han descarriado, yo te pido que, Dios mío, los traiga con lazos de amor, que los perdone. Perdona su pecado, borra su rebelión y tráelo a tu camino, Señor. Padre, firma a tu iglesia, fortalece cada congregación, fortalece tu pueblo, levanta al que está caído, dale fuerza al que no tiene ninguna. Dios te bendiga en este momento y, querido amigo, te invito a orar con nosotros esta sencilla oración si quieres aceptar al Señor en tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te recibo como mi Padre. Recíbeme como tu hijo o como tu hija. No quiero seguir en este mundo. Renuncio al pecado y a todo deseo de este mundo para servirte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y damos gracias al Señor. Gracias por estar con nosotros y te esperamos en una entrega más de Regalo de Vida. Estuvo con ustedes el pastor Jimmy Hermoso. Dios te bendiga.